Bien, en este video nos toca hablar de Color Mapping. Color Mapping, como ya vieron, yo lo utilizo siempre en Linear y lo utilizo de la forma tal de trabajar entonces en formato lineal. Esto ya lo expliqué en otro video. ¿Por qué lo utilizo en formato lineal? Por una simple y clara explicación. Cuando ustedes trabajan en formato lineal, ustedes están trabajando con mucha más información. Ustedes no están recortando la gama de colores para adecuarla a la pantalla. O sea, cuando ustedes no trabajan en formato lineal, lo que están haciendo es recortar el aspecto, el rango de colores que existen o con el cual pueden trabajar, para trabajar con un X rango de colores que su monitor les puede mostrar sin ningún tipo de problemas. En cambio, si ustedes trabajan en formato lineal, lo que están haciendo, independientemente de que lo sepan o no, es que están trabajando con todo el rango y con toda la gama de colores, tonos y demás. Esto les permite que luego, si ustedes van a un programa de postproducción, o sea, ustedes salvan su render y llevan este archivo normalmente de 16 bits o de 32 bits, ¿sí?, contra el de 8, que normalmente trabajan cuando usan cualquiera de los otros modos, ¿sí? Si ustedes trabajan en lineal, ustedes pueden entonces guardar en formato lineal su imagen y su render va a ser entonces, va a tener mucha más información que todos los demás formatos. Esta información se va a traducir en que ustedes lo van a guardar en un archivo EXR o HDR de 16 bits o de 32 bits. Si en cambio ustedes trabajan con los otros formatos, se supone que ustedes van a guardar en 8 bits. O sea que ya nomás ahí ya estamos a la mitad de información, ¿no? Pues yo estoy hablando de guardar archivos de 16 bits contra guardar archivos de 8 bits. O sea, es la mitad de la información que el archivo de 16 bits. A todo esto, ustedes van a guardar archivos entonces que no van a ser ni XR ni HDR, van a ser archivos que van a ser JPG, PNG y ese tipo de archivos. Si ustedes están trabajando para la web, si ustedes no piensan hacer postproducción, si ustedes simplemente van a hacer un render que lo van a colgar en la web, ustedes no tienen ninguna necesidad de trabajar en forma lineal. Ahora, recuerden que ustedes pueden trabajar en forma lineal y ese render que tienen en forma lineal, ustedes luego en postproducción lo pueden mejorar, le pueden cambiar la exposición, le pueden cambiar un montón de cosas, trabajar con las curvas, con los colores, con un montón de cosas, y ustedes al tener más información, o sea, al archivo contiene muchos más datos, más información, son más cosas las que ustedes pueden hacer o trabajar con total libertad, ¿sí?, dentro de un archivo como Photoshop, de un programa como Photoshop. Ahora, a la hora de que ustedes lo quieran guardar para la web, lo guardan para la web, porque Photoshop puede exportar a 8 bits en cuanto se les dé la gana a ustedes. O sea, yo puedo tener un archivo XR de 32 bits y si necesito sacar una imagen de menor calidad en JPG de 8 bits, en el momento que quiero la genero. O sea, lo que estoy diciendo es, yo trabajo con un archivo que es grande, que tiene mucha información y que me permite a mí tener la libertad de hacer lo que quiera con ese archivo. Si en algún momento necesito obtener una información de 8 bits para la web o para lo que sea, la obtengo. Ahora, es cierto entonces que trabajar en formato lineal exige archivos más grandes, exige posiblemente que nos metamos con postproducción para entonces reducir este archivo o trabajarlo luego en postproducción y demás, y puede que a ustedes no les interese nada de todo esto y simplemente quieran que el archivo cuando ustedes rendericen se vea bien y que ese archivo que ustedes renderizaron en el V-Ray Frame Buffer automáticamente ustedes lo salven y se terminó la historia y pasen a otro capítulo. Si esa es su intención, si con eso alcanza, con eso es suficiente, entonces ustedes pueden trabajar con cualquiera de estas opciones que tienen acá. Ahora, yo los voy a invitar a ustedes a que ustedes hagan pruebas, ustedes agarren un render cualquiera, el que ustedes quieran, y empiecen a cambiar, o sea, empiecen a probar uno y otro y vayan viendo básicamente las diferencias que tienen uno y otro, ¿sí?, a la hora de utilizarlo. Ustedes van a ver que en algunos casos unas de estas opciones lo que hacen es evitar, por ejemplo, el tema de la saturación de los blancos. O sea, por ejemplo, cuando ustedes usan Exponential, si ustedes tienen una escena que está quemada, lo que hace la máquina es tratar de no permitir que los blancos lleguen a 255,
¿sí? O sea, que no sean blancos puros y tratar de mantener la escena con algún tipo de color o de tono sin llegar al color blanco total, por decir alguna cosa. Reinhardt es una mezcla de lo que podría ser exponencial y linear multiply. Yo los invito nuevamente, en este caso se pueden ir a mi blog, y dentro de mi blog tienen en castellano para que ustedes investiguen si ustedes se van a poner a trabajar con esto, explicado más o menos, o sea, en castellano, dentro de lo que es los conceptos básicos de V-Ray y Max, ¿sí? Busquen esto, conceptos básicos de V-Ray y Max dentro de mi blog. Fíjense, acá está explicado lo que es color mapping, ¿sí? Lo que hace affect background, o sea, la opción de affect background, ¿sí? En todos los casos podemos tildar esta casilla para que los cambios no afecten el fondo de la imagen, ¿sí? En cualquier caso de que utilicen, ¿sí? O sea, esta opción, affect background, ustedes pueden sacarle el tilde o dejarla, depende si quieren afectar o no afectar entonces el fondo de la imagen. O sea, lo que ustedes coloquen como fondo dentro de la imagen. Subpixel mapping, esto yo no soy muy de la idea de utilizarlo. Lo que hace de vuelta es recortar la gama de colores, o sea, aplicar de alguna forma una restricción en la gama de colores y trata de prevenir que algunos píxeles que pueden verse muy brillantes en la escena se vean. Nosotros podemos tener una escena donde en algún momento, por la iluminación que tenemos, algún píxel o algún tono o algún color se nos va de rango y se ve demasiado brillante o se ve, digo bien, demasiado brillante. Se ve como que el píxel ese se quema a blanco puro. Si nosotros tildamos subpixel mapping, lo que hace la máquina es tratar de recortar esta gama de color que se está yendo de rango para que no aparezca ese defecto o ese efecto en el render. Si se fijan, bueno, linear multiple, acá está explicado lo que hace dark multiple, bright multiple y lo que es la gama. Reitero, esto ya lo vimos en otro video de cómo tienen que dejarlo si ustedes van a renderizar en formato lineal. Hay un video que lo explica perfectamente. Acá tienen qué pasaría si ustedes colocan exponencial. Fíjense que dice, modifica el valor de los píxeles para que algo muy brillante no brille tanto. Esto es lo que yo les estoy diciendo cuando ustedes tienen algo que la escena sale quemada. Si ustedes tienen un sector donde ustedes cuando le ponen el puntero del mouse y le hacen clic con el botón derecho, está en 255, 255, 255, que es lo máximo que les puede mostrar el monitor. Al aplicar exponencial va a hacer que no llegue a ese color, ¿sí? Y que se vea un tono de color sin llegar a ser el blanco puro. Y que si tienen algo muy oscuro, no sea tan oscuro. O sea, si tienen una zona donde hay un negro puro, negro 000, puro negro, como la máquina interpreta que habiendo algo de iluminación en la escena no puede haber un negro puro, entonces le va a colocar un color oscuro, pero no va a ser negro puro. Eso es básicamente lo que haría entonces Exponential. En el caso de HSV Exponential, este modificador agrega color a las zonas brillantes. Lo que hace es que reemplaza las zonas brillantes por entonces algún color o alguna gama de color que tenga que ver con esa zona, pero no deja ver el blanco puro, ¿sí? Fíjense que dice, aumentando así el color de los objetos y disminuyendo los brillos de blancos que saturen la imagen. Esto es lo que hace HSV Exponential. Reinhardt, ¿sí? Reinhardt, que es otro valor, permite conmutar entre linear y exponencial. O sea, Reinhardt, en base al valor que le pongamos en Burn Value, cuando ustedes eligen Reinhardt, se aparece una opción que es para configurar de Reinhardt, que es Burn Value. Este balón que ustedes tienen acá, lo que tiene que ver es, en base al porcentaje que ustedes pongan acá, cuánto de un mundo y cuánto del otro tienen. Por ejemplo, si ponen 1, es como si hubieran elegido directamente linear. Si le ponen 0, es como si hubieran elegido exponencial. Y si le ponen 0,5, por ejemplo, ¿sí? Es como que estuvieran mezclando entonces los dos mundos. Un poco de lineal y un poco de exponencial dentro de esa configuración. Tengan en cuenta que color mapping, lo que afecta es propiamente la salida que ustedes tienen en el render para tratar de que ustedes solucionen algún problema a la hora de ver el render. No tiene una mayor incidencia que esto en cuanto a el render al momento de trabajar, excepto cuando trabajan en formato lineal. Cuando trabajan en formato lineal, ustedes están obligando a la máquina
a trabajar, independientemente de que la máquina les pueda mostrar o no les pueda mostrar ese rango de colores, a trabajar con todo el espectro o con todos los colores que tendríamos que trabajar siempre, o con toda la gama de colores que tendríamos que trabajar siempre. Y recuerden que si trabajan en formato lineal, no les va a quedar otra opción que en el Rayframe Buffer tildar ese botoncito de Super RGB para que la máquina emule y ustedes puedan ver por pantalla cómo se vería ese render. O sea, que la máquina en ese momento a ustedes les haga como si fuera un recorte, ¿sí? En ese momento recorte la gama de colores para mostrarles a ustedes realmente cómo se vería ese render de forma correcta en la pantalla, ¿sí? Pero siempre ustedes están conservando la información y no están recortando la información. Y cuando van a trabajar dentro de Photoshop, o cuando llevan ese archivo, lo exportan adentro de Photoshop, reitero, están trabajando con toda la gama de colores independientemente de que Photoshop pueda o no de la misma forma mostrárselos en pantalla o no, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. Ustedes tienen un archivo de 16 bits o de 32 bits que tienen el doble o más del doble de la información que tendrían si hubieran trabajado con un archivo JPG o PNG. Ustedes tienen que tener en su cabeza que trabajar con un archivo JPG o PNG es trabajar con un archivo comprimido. Y trabajar con un archivo comprimido significa que ustedes van a trabajar con un archivo que es mucho más liviano, que no tiene tantos bits de información. Y no tiene tantos bits de información porque fue comprimido, porque le fue quitada información. Acá no hay magia. Cuando ustedes comprimen algo, cuando ustedes tienen una compresión de un archivo que era original y ahora lo tienen comprimido, el comprimirlo se traduce en pérdida de información. Por ejemplo, en el audio. Cuando ustedes tienen un archivo de audio por ahí en una canción pesa, no sé, no quiero decir una burrada, no sé, 5 megas. ¿Sí? O 10 o 20. Pero cuando ustedes lo comprimen a MP3, por ejemplo, el archivo por ahí pesa 2 megas. Ustedes lo siguen escuchando y quizás en su oído, escuchándolo en un aparato a medianamente volumen medio, se escuche tanto bien el original como el común. Pero si ustedes lo analizaran, ese archivo de audio, o si ese archivo de audio MP3, ustedes lo tienen comprimido a una calidad que no sea, digamos, la mejor, cuando ustedes le suban el volumen, van a empezar a escuchar o no escuchar, o escuchar o no escuchar un montón de sonidos que el archivo original sí tiene. ¿Por qué? Porque ese archivo fue comprimido, y comprimir algo significa que el archivo perdió información. Los formatos comprimidos, esto de comprimir imágenes, comprimir audio, bueno, se crearon para tratar de que uno pueda tener archivos más chicos, más manejables, ¿sí? Que ocupen menos espacio y que medianamente otorguen, ¿sí? El mismo resultado. Pero hay que tener en claro que no es lo mismo. No es lo mismo un archivo original de audio con un archivo MP3. No es lo mismo un archivo de 16 bits o de 32 bits de información que un archivo JPG de 8 bits. Yo puede ser que los vea iguales, puede ser que yo a la vista, como digo, en la pantalla yo los vea iguales, pero quédense bien tranquilos de que no es lo mismo. Y que a la hora de que ustedes trabajen entonces con un programa que se vale de la información que el archivo tiene, no es lo mismo que ustedes tengan un archivo original para trabajar que ustedes ya tengan un archivo que ya no tiene la información que debiera. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Cuando ustedes van a trabajar con un archivo que ya fue modificado, que ya fue recortado, que ya no tiene la información que tiene que tener, ustedes se ven muy limitados en qué es lo que le pueden hacer a ese archivo sin tener problemas. En cambio, cuando ustedes tienen un archivo completo, ustedes tienen mucho para poder hacer, porque el archivo tiene toda la información que necesita tener. Así que son ustedes los que van a elegir cómo comprimir ese archivo, cuándo, en qué formato y demás. ¿Sí? Ténganlo bien en cuenta a la hora de elegir entonces cómo trabajar con su motor de render. ¿Sí? Recuerden que ustedes siempre pueden tener un archivo de 32 bits y en cualquier momento de ese archivo sacar un archivo JPG, sacar un archivo PNG, sacar un archivo con más calidad, con menos calidad, pasar al archivo de color a blanco y negro, cambiarle la saturación, la exposición, los colores, lo que ustedes quieran, porque ustedes tienen el archivo original.
Si ustedes tienen un JPG, bueno, quizás pueden hacer muchas de estas cosas, pero siempre perdiendo calidad. Porque ustedes no tienen el original. Tienen una copia del original que ya tiene la mitad de la información que deberían tener. Así que todo lo que hagan siempre va a ser de la mitad para abajo. Esto lo tienen que tener clarísimo. Bien, los dejo y nos vemos en otro video. Chau, chau.